Hola, hoy vamos a explorar una pregunta fascinante y crucial en la historia de América Latina. ¿Por qué Simón Bolívar traicionó al Imperio Español? Para entender esta cuestión, debemos profundizar en el contexto histórico, las motivaciones personales de Bolívar y los eventos que lo llevaron a convertirse en uno de los principales líderes de la independencia latinoamericana. Simón Bolívar, conocido como El Libertador, nació en 1783 en Caracas, en una época en que América Latina estaba bajo el dominio colonial español. Desde joven, Bolívar fue testigo de las injusticias y desigualdades que caracterizaban la sociedad colonial. La estratificación social, la explotación de los indígenas y afrodescendientes, y la falta de derechos para los criollos, quienes eran descendientes de europeos nacidos en América, crearon un ambiente de creciente descontento. Además de los factores políticos y sociales, el contexto económico jugó un papel crucial en la lucha por la independencia. América Latina estaba explotada por un sistema económico colonial que beneficiaba a la metrópoli española a expensas de las colonias. Las reformas borbónicas del siglo XVIII habían aumentado la carga fiscal y restringido aún más el comercio local. Bolívar y otros líderes independentistas comprendieron que la independencia no solo era una cuestión de justicia política, sino también una necesidad económica para el desarrollo y la prosperidad de las nuevas naciones. La primera chispa de rebelión en Bolívar se encendió durante sus viajes a Europa. En 1804 estuvo en París y fue testigo de la coronación de Napoleón Bonaparte, un hombre que se había elevado al poder durante la Revolución Francesa, un movimiento que predicaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Estos ideales dejaron una marca profunda en Bolívar. Posteriormente, en Roma, hizo el famoso juramento del Monte Sacro en 1805, donde prometió no descansar hasta ver a América libre de la dominación española. El contexto global también jugó un papel crucial. A principios del siglo XIX, España estaba debilitada por las guerras napoleónicas y la invasión francesa de 1808, que llevaron a la península ibérica al caos. Este debilitamiento del poder español proporcionó una oportunidad dorada para que las colonias americanas buscaran su independencia. La independencia de América Latina no se llevó a cabo en un vacío internacional. Bolívar entendió la importancia de las alianzas y el apoyo internacional. Buscó y obtuvo apoyo de Gran Bretaña, que estaba interesada en debilitar a España y abrir nuevos mercados para su comercio. También tuvo contacto con el presidente estadounidense James Monroe, cuyo gobierno promulgó la doctrina Monroe, una política que se oponía a la intervención europea en las Américas. Estas relaciones internacionales fueron clave para asegurar recursos y reconocimiento para las nuevas repúblicas. Pero, más allá del contexto externo, es importante entender las motivaciones internas de Bolívar. Él veía la lucha por la independencia no solo como una batalla política, sino como una causa moral. Para Bolívar, el dominio español no solo era opresivo, sino moralmente injusto. Quería ver una América Latina libre y unida, donde los principios de justicia y derechos humanos prevalecieran. Esta visión se reflejaba en sus cartas y discursos, donde constantemente hablaba de la necesidad de romper las cadenas del colonialismo y establecer repúblicas basadas en la libertad y la igualdad. Además de los ideales de la Revolución Francesa, Bolívar fue profundamente influenciado por los escritos de filósofos y pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Estos autores defendían la libertad individual, la igualdad ante la ley y la separación de poderes en el gobierno. Bolívar también fue inspirado por la independencia de los Estados Unidos, admirando el liderazgo de George Washington. Estas influencias moldearon su visión de una América Latina libre y republicana, alejándose de los modelos monárquicos y absolutistas que prevalecían en Europa. Un personaje clave en la vida de Bolívar fue Francisco de Miranda, un precursor de la independencia venezolana. Miranda ya había intentado liberar a Venezuela en 1806 y, aunque fracasó, sus esfuerzos sembraron las semillas del independentismo en la región. Bolívar conoció a Miranda en Londres en 1810 y juntos planearon la liberación de Venezuela. Aunque sus visiones a veces chocaban, la influencia de Miranda fue crucial en el desarrollo del pensamiento revolucionario de Bolívar. El camino hacia la independencia fue arduo y lleno de desafíos. Bolívar lideró múltiples campañas militares a lo largo de Sudamérica
enfrentando no solo a las fuerzas españolas, sino también a divisiones internas y conflictos entre diferentes facciones revolucionarias. Su liderazgo fue fundamental en la independencia de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero su sueño de una América Latina unida, la Gran Colombia, eventualmente se desmoronó debido a las rivalidades regionales y las diferencias políticas. En 1826, Bolívar convocó el Congreso de Panamá, un esfuerzo ambicioso para unir a las nuevas repúblicas latinoamericanas en una federación que pudiera resistir futuras amenazas coloniales. Aunque el Congreso no logró todos sus objetivos y la asistencia fue limitada, representó un importante intento de crear una unidad política y militar en la región. El Congreso de Panamá es un ejemplo de la visión panamericana de Bolívar y su deseo de ver a América Latina unida y fuerte. Las campañas militares de Bolívar fueron extensas y complejas. Una de las más notables fue la campaña Admirable en 1813, donde lideró un ejército desde Nueva Granada, actual Colombia, hasta Venezuela, liberando territorios y ganando apoyo popular. Otra campaña significativa fue la Batalla de Boyacá en 1819, que aseguró la independencia de Nueva Granada. Bolívar también cruzó los Andes en una hazaña comparable a las de Aníbal y Napoleón, logrando la victoria en la Batalla de Carabobo en 1821, que consolidó la independencia de Venezuela. El legado de Bolívar también incluye su impacto cultural. Bolívar no solo es recordado como un líder militar y político, sino también como un intelectual que dejó una rica colección de escritos, discursos y cartas. Sus ideas sobre la libertad, la democracia y la justicia han influenciado a generaciones de líderes y pensadores en América Latina. Además, su figura ha sido inmortalizada en numerosas obras literarias, artísticas y monumentos en toda la región, reflejando su estatus como un icono cultural. Bolívar no solo enfrentó desafíos militares, sino también políticos y sociales. Las rivalidades regionales, la falta de un gobierno centralizado fuerte y las diferencias ideológicas entre los líderes revolucionarios complicaron la unificación de América Latina. Bolívar tuvo que maniobrar constantemente entre diferentes facciones, tratando de mantener la cohesión en sus ejércitos y en los territorios liberados. Su visión de la Gran Colombia, una federación de estados independientes pero unidos, enfrentó una resistencia considerable y, eventualmente, colapsó debido a estas tensiones internas. Hacia el final de su vida, Bolívar estaba desencantado con los resultados de sus esfuerzos. En 1830, abdicó de su posición de poder y planeó retirarse a Europa. Sin embargo, murió ese mismo año en Santa Marta, Colombia, a los 47 años, enfermo y prácticamente solo. Sus últimos días estuvieron marcados por la reflexión y la tristeza, pero también por una profunda preocupación por el futuro de las repúblicas que ayudó a crear. En sus últimos escritos, Bolívar expresó su decepción con la política y la ingratitud de sus compatriotas, pero también reafirmó su compromiso con los ideales que había defendido durante toda su vida. No se puede hablar de Bolívar sin mencionar las críticas que ha recibido a lo largo de la historia. Algunos contemporáneos y estudiosos modernos han cuestionado sus métodos autoritarios y su tendencia a concentrar el poder. Bolívar gobernó con mano firme y en ocasiones disolvió congresos y asumió poderes dictatoriales para mantener el control y avanzar en sus objetivos. Estas acciones han generado debate sobre su legado, presentando una visión más matizada de un líder complejo y contradictorio. El impacto de Bolívar en la historia de América Latina es inmenso. No solo liberó a vastas regiones del control español, sino que también estableció los cimientos de la identidad y la unidad latinoamericana. Sus ideales de libertad, justicia y soberanía nacional continúan resonando en la región, y su figura es recordada y honrada en numerosos países como un símbolo de lucha y esperanza. Finalmente, es importante distinguir entre el Bolívar histórico y el mito que ha surgido en torno a su figura. Mientras que el mito lo presenta como un héroe impecable y visionario, la realidad es que Bolívar fue un ser humano con virtudes y defectos.